el corazón está en la mano, no late. ¿Quién iba a decir que tenía forma de sonrisa ese infierno presente que era mi reino? Creo que estoy frente a la muerte de mi personaje. Ellos son Dancer Gozu y van a estar haciendo un documental de danzas alrededor del mundo. Esperemos que mañana podamos viajar y no pase absolutamente nada más. A partir de este momento comienza nuestra racha de buena suerte. La de Clara. É uma missão, é um trato que eu tenho com ele que eu tenho que devolver para outras pessoas. Vem. Chega aí. Vai chegar em casa drogado, vai tirar minha mãe. Independente de dinheiro, de riqueza, de dólar, de euro, de milhão, eu sou rico de amigo. No sé, esto o morir es lo mismo en este momento. Botando a cara a tapa, tomando tapa na cara de polícia, essa é a realidade. Por quê? Porque mora na favela e sabe que a gente anda com a roupa diferente, sabe? Eu tô cansado. Vencer, porra, a favela vai vencer, porra. Confío en vos, sea lo que sea que decidas, está bien. Momento. Você, Carolina, não tá aqui por acaso. Guachi, falta plata acá. Se nos cayó el dron al agua, se nos fue la cámara financiante. No sé, me está costando un montón. Nos queremos ir de la ciudad por todo lo que nos sucede. Pero no quiero seguir más así. Sí, te cayó un árbol en el medio de la ruta. Y no se abrieron los bolsillos de la valija. Bueno, nos cagamos de risa, pero la verdad que tuvimos un día de mierda. Nos volvimos a Argentina y nos volvieron a robar. Son de cosas que no podemos hablar. Tenemos restricción policial. Nos amenazó un paramilitar. Estamos poniendo un montón. Yo no sé si quiero estar tan expuesta. Nos han robado todos nuestros ahorros. No sabemos más qué hacer. Así que bueno, nada. Y así se termina Dancer Gozu. Sí, tranqui, boluda. Venite a casa, no hay drama. Acá hay espacio, nos arreglamos. Me enamoré tanto de la persona que decía querer ser, tanto que me perdí a observar lo que verdaderamente era. Pensé que cuando mi cuerpo no se bancara más el personaje que era para él, habría señales. Pero nunca imaginé que una señal pudiera verse así, o así. No había chance que desconfiara del lugar que yo misma creé para mí, no tiene sentido. Y ese fue justamente el problema. Ya nada lo tenía. Se sentía como querer ver una peli que te hayan spoileado el final. Y el final no era ni más ni menos que la única profecía jamás incumplida. Tengo tan presente la muerte que me alejó de mi deseo. Aparentemente, para darle sentido a todo este absurdo, me vendieron la idea de que tenía que tener un mal llamado sueño. Pero ¿cómo iba a comprar eso si lo que caracteriza un sueño es que es irrealizable? El único sueño que se me ocurría era volver a tener un sueño.
Yo quería volver al juego, tener un objetivo. Pero no sé qué flasheaba, si todavía estaba en este cuarto prestado que no podía pagar, sin trabajo, sin plata, sin una mínima idea de que era mío antes de ser nuestro. Y después... Racionalizo un montón los procesos sociales, no sé cómo acercarme a la gente. Sabía que podía todo, pero no todo al mismo tiempo. Intenté que el azar decidiera por mí y aún así ninguna respuesta parecía ser suficiente. Deeply distressing. Accepting the fact that I can do anything I want with my life, but not everything. On a level that borders on mental illness. El juego era más macabro de lo que pensaba y si la decisión no era propia, el sistema parecía no funcionar. No tengo motivos para estar triste, ¿entendés? Tengo salud, me gusta hacer lo que hago, pero por alguna razón tengo esta sensación de falta de propósito. Tenía que aprender sobre la acción, la perfección de la decisión. Pero no hay acción sin voluntad, no hay voluntad sin deseo, no hay deseo sin... Gut feeling, which tends to be something that you seem to know without really knowing how you know it. Intuición. Ese punto medio entre el intelecto y la emoción. Das la sensación de que estás en 1000 cosas a la vez. ¿Quién va a invertir tiempo en vos cuando no sabes qué vas a hacer? Te fuiste a Brasil, tuviste que volver. A veces te pasan las cosas porque te pasan y capaz ahora no es el momento. ¿Entendés? Porque el quilombo lo tenés en tu cabeza. A ver, Caro, esto no es ciencia. Psilocybin, relief of depression, of anxiety. Intuition, dopamina, clave en nuestra motivación. Intuition, try to consciously enhance that. Enfócate ahí. Ok, sin un cuerpo no hay conciencia, sin un cuerpo no hay percepción, no hay intuición. Pero, ¿cómo hago para enfocarme en el cuerpo sin pasarlo por la mente, que es el filtro que procesa los estímulos que el cuerpo percibe? No tiene sentido esto. Es como querer mirar sin usar los ojos. Uy, qué limpiada me estoy metiendo. Ay, hola Hugo, perdón que te joda con esto fuera de sesión, pero estoy como con, no sé, con miedo y no sé qué hacer. ¿Por qué tenés miedo? ¿Miedo de qué? Es que suena muy pelotudo, pero como miedo de tener miedo. Y como que lo pienso y no sé, pero como que me quedo sin ¿Y aire. ahora dónde estás? En Bariloche. ¿Bariloche? ¿Y qué haces ahí? No sé, es que flashé, que pensé que venirme al sur era una buena idea y no sé, la casa en la que terminé no es como en las fotos y... ¿Y eso? Ah, se me acaba de caer un pedazo de techo la A ver, ¿qué sentís? Ay, no sé, es que cuando una cosa parece estar clara es como si otra se le superpusiera con la misma intensidad y hacia la dirección opuesta. Comer, llorar, reír, tomarme un yogur, tirarme un pedo, es como si todo tuviera el mismo nivel de jerarquía, Hugo. Es como si hubiese un solapamiento de deseos, no sé. Es que, Caro, a ver, el deseo es uno. Lo demás son exigencias. Pará. O sea que de mis 100 versiones, mentí en 99. Ya otra vez. Yo creo que hay algo con el aprender a estar, ¿no? Te vas de los trabajos, te vas de los lugares, te vas de los vínculos. Yo me pregunto, ¿a quién le tenés miedo? ¡Qué miedo! Hugo, corta. Hay una percepción del tiempo, lineal. Tengo un solo cuerpo, quiero experiencia. Deseo experiencia, pero experiencia no es hacer que pasen muchas cosas, es qué hago con lo que me pasa. Y para eso escribo. ¿Para qué escribís? Así saco patrones. No hay que unir más vectores. Patrones, Hugo, patrones. Hay palabras que dijimos que no se nombraban, Hugo, dale. Lo que entiendo es que pasás demasiado tiempo en tu mente, Caro. Y que sacás conclusiones con un programita de la compu. Le das ¿Qué cosa? poder a otro. Cerebro. Te desafío. Hacer. Nada. No tengo plata, trabajo y zapas. Me nieva adentro de casa. Necesito descubrir mi verdad. Ay, el desromanticemos la verdad. La verdad no hay que descubrirla, hay que construirla. No es algo que esté allá afuera, que uno vaya a buscar, está dentro. Hugo, a veces yo no sé si es que sos sabio o te escuchaste todos los discos de Arjona. Me confundís. Pero es una locura esto. O sea, todos sabemos que nos vamos a morir y para olvidarnos nos inventamos este circo de la cotidianeidad. O sea que no puedo frenar este loop infinito a la deriva de mis emociones que no son más que un puto filtro.
Claro, ¿cómo es la onda? ¿Me cambio los Ray-Ban y cambia el presente? Corta, entonces la felicidad ¿qué es? ¿Un encuadre aleatorio? ¿Dónde mierda está el libre albedrío? Ay, necesito pues deseo, que esto ya sea un recuerdo. ¿Y sabes cómo se llama un recuerdo sin carga emocional? Sabiduría, Caro. Sabiduría. ¿Sabiduría? ¿Sos vos? ¿O acaso sos mi cuerpo? I am not the body, I am not even the mind. ¿Y por qué tenés la voz de Arjona? 2024年4月19日 Ay, nunca te entiendo una goma, necesito una señal más clara. Te está haciendo falta dopamina, métete en el agua fría, te estás quedando sin aire. Que te metas al agua helada que te estás quedando sin aire, Gila. Mamá, mira, me quedo sin aire, se va a hacer bien. Camión. Acá. Ya no hay vuelta atrás, Los baños de agua helada pueden inducir una respuesta de estrés controlada que puede desencadenar la liberación de dopamina. ¿Y qué pasa si dejas de buscar? Basta, Carolina, no nos movemos de este lugar hasta que no tengamos un deseo genuino de hacer algo. Let the body do what the body is capable of doing. Bueno, no sabía cuál era mi deseo, pero estaba claro que mi cuerpo me gritaba no es a donde vos pensás que es, donde pensás. Error número 1. Era el momento de reconfirmar o pivotear, de validar o cuestionar la historia que fabricó mi ego, porque eso hace el ego. Particiona el disco duro en micropedazos que me diferencian de los demás. Pero yo sabía bien que sin un otro, en realidad el yo soy pierde sentido. Quizás la dinámica de la realidad funcionaba como la de un reflejo, y solo tuviera que ver a otros para poder verme. Sonó un grito al cielo y aunque fue domingo. ¡Ay, qué rico! Contame un poco. Momento Tauro activado. De leche, pastelera, manteca. De leche y pastelera. Esa. Amiga, y dale, el camino está para darle, se abren las alas en el momento que deseaste, simplemente saltaste, el sueño se hizo realidad y con la crew estás. Y la data fue muy clara, solo hace falta estar muy en una para saber estar en uno. O al revés. Así es que normal, I left the function. En la cabeza sé que tengo que viajar, pero al mismo tiempo tengo que quedarme y sentar una base. Esas cosas que nos metieron nuestras madres. En realidad la mía no. Pero es más fácil tener que echarle la culpa a alguien. No me puedo hacer cargo de lo que está en mi mente, de que no puedo. Buscaba respuestas complejas y solo tenía que mirar a mi alrededor. La naturaleza y sus sistemas de optimización y ahorro de energía me estaban dando mucha más data de la que pensaba. Y si yo no soy más que un fractal, una extensión, claramente estaba optimizando esa versión mía que se alinee con lo que soy, porque era mucho menos energía que perpetuar la que era. Estar dentro del estado de flow tiene que ver plenamente con el permiso que uno se da a ir con lo que cambia. Como estar en la escucha activa de lo que está pasando en el ahora, no en modo de encontrarle una respuesta, sino como vivir la pregunta en ese momento.
pude matar a mi personaje porque la info seguía siendo la misma, pero su aplicación era totalmente novedosa. Se transformó en una especie de metáfora del pensamiento. Y empezó como a bailar así raro, como bailo yo, que ahora descubrí cosas también bailar raro, así que... Somos ahí, los dos bailarines. Bien ahí, como por ahí me gusta. Hace 2000 grados bajo sol y tormenta de nieve, pero estamos yendo igual a bailar, boludo. Tengo una manija de bailar, chabón. ¿Y sabes por qué estoy yendo? Porque lo decidí. Saber qué pasa cuando decido las cosas y las hago, ¿entendés? Como que para mí pasan cosas, boludo. De ese lado pasan cosas. ¿Qué onda? ¿Todo bien? Nos estamos yendo a la montaña. ¿Todo bien? ¡Ah, la camada! Beto es el chofer oficial. Dice que solamente una vez por semana sucede esto, pero bueno. Nunca tuve el control, pero sí la dirección, y con eso era suficiente. Era más simple, observar lo que hay y disfrutar de potenciarlo. Luché por hacer algo trascendente cuando solo había alcanzado cosas efímeras. Quizás empezar a tratarlo como efímero era en realidad la fórmula para lograr que se sienta trascendente. Así fue como la descubrimos bailando. ¡Claro! ¡Gracias, Caro! Creo que el miedo es ese, es intentarte desgalagar tu posición en los generar una nueva, boluda. Explorar, boluda, o sea, explorar. Para mí la evolución está ahí, en poder ir desarmando los personajes cuando lo sientas necesario y armar nuevo. Abrir un día en Instagram de Caro Composto y que sea otra. Son las 7 de la mañana, pero igual me voy a levantar. Porque tengo que seguir existiendo. Porque físicamente estoy condenada al avance. Claro, posta, hay una brújula de la verdad adentro tuyo, guacha, que te dice esto es posta. Deseo no moverme, o que en realidad lo que simplemente deseo volver a sentir esa llama de nuevo. Si es posta, a vos te mueve eso. Son las 7:05 y deseo ser Martin Luther King y decir I have a dream. Lo demás no te importa si te van a avalar, si les gusta lo demás lo que haces. Son 7:09 y odio a Martin Luther King y su discurso del sueño. Odio a todos por tener un sueño. Me odio a mí por odiar al mundo persiguiendo un sueño. Necesitas un lugar donde te hierva la sangre, donde vos te pongas a prueba y digas, tengo batalla. Porque son las 8:12 y como buen ser humano que soy necesito etiquetar las cosas para entenderlas. Porque en el fondo sé que nuestro cerebro busca patrones y clasificaciones para poder dar sentido al mundo que le rodea. En la arena, donde estuvieron en el Coliseo Romano y soy una gladiadora. O sea, no sé lo que va a pasar. Es ahí, guacho. Entonces, ¿hasta cuándo sostener este loop infinito? ¿Qué sé yo? Espero que hasta que termine de aprender. ¿Y cómo sé que terminé de aprender? Porque esa realidad ya no se alinea con la persona que soy. Evolución. Y si la evolución no es genuina con quien realmente sos y solamente es adaptarte a tu autorrepetida descripción, ahí no hay evolución. Hay simulación. ¿Y después qué sigue? Accionar, perfeccionar la decisión, destruir lo creado. Solo para darme cuenta que da igual qué forma adopte, porque la creación nunca fue el sentido en sí mismo, sino la persona en la que me convertí creando y destruyendo. Bailando, como siempre fue desde un principio, porque una vez resignificado, el círculo se completa volviendo al origen. Y así, en esa danza infinita, te diría que al fin encontré mi propia manera de rebelarme contra el fucking absurdo de la existencia. El pecado sin Dios. Y pasarla. Pasar por el agua, te va a llegar al cuello, mientras sigas respirando está todo bien. Hasta que un día salís a flote. Este va a ser el relato de cómo salir de una depresión por Caro Composto.